Sean todos bienvenidos a nuestra última conferencia del día de hoy. Estamos cerrando con broche de oro. Ha sido un placer y un disfrute académico estarnos escuchando cómo construyen el conocimiento y cómo nos lo comparten. En este momento estaremos escuchando a la doctora María Verónica Nava Avilés. Ella es de la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México con su conferencia Tendencias de la Educación Superior, Generación y Aplicación de Conocimiento en la Modalidad Híbrida. Me voy a permitir dar algunas características muy generales de la doctora. Ella es doctora en Educación, con formación en Educación Superior y Hermenéutica por la UPN, docente investigadora de TC en Pedagogía de la Escuela Normal Superior de México, asesora de tesis tanto de licenciatura como de posgrado, coordinadora responsable del cuerpo académico número 5 de gestión escolar en consolidación, coordinadora principal de obras y proyectos en red nacional e internacional, autora principal, coautora de artículos y capítulos de libros sobre formación docente, gestión escolar, trabajo colaborativo, investigadora principal y coordinadora de temas sobre educación, pedagogía, formación docente, diseño curricular y gestión escolar. La doctora posee el perfil PRODEP. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza estudios postdoctorales en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Cátedra Iberoamericana de la Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en México, y la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Solamente un brevario muy general de lo que la doctora ha hecho. Damos la bienvenida a la doctora Verónica, le cedemos el espacio, alrededor de 45 minutos, doctora, para poder interactuar con algunas reflexiones o algunos comentarios o preguntas que tengan nuestros auditores. Gracias, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Elisa, muy gentil y muy generosa por la presentación. Muy buena tarde a todas y todos desde la Ciudad de México. ¿Sí se ve mi presentación, doctora? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Gracias a quienes nos hacen favor de acompañar. Felicidades a los integrantes del Consejo Directivo del Comité Científico por su liderazgo al impulsar un proyecto que cada año nos fortalece, nos renueva el espíritu por la investigación y por la producción del conocimiento. Pero sobre todo, nos coloca en una situación de reto intelectual. Este año, a pesar de la distancia, no es la excepción. Al situar como eje de análisis la reconstrucción y seguramente la discusión colectiva de las tendencias de la educación superior, generación y aplicación del conocimiento en su modalidad híbrida. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible que nos sumemos a los festejos de la 10ª edición del Congreso Internacional de la Red de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, RIAICES. Gracias, doctora Virginia Ornelas, por su gentil y amable invitación, para que esta servidora tenga el honor y el privilegio de estar al lado de figuras tan distinguidas. Antes, si me lo permiten,
de iniciar la exposición, quisiera recordar que hoy justamente la UNESCO nuevamente declara el Día de la Filosofía. ¿Y qué mejor marco que este ejercicio colectivo, el que estamos realizando con Raíces? Porque la filosofía no es una práctica que se celebra solo un día. Es una forma de vida cotidiana que permite la formación de un pensamiento crítico y coloca al sujeto en la relación con su ser, con su existencia, con el universo mismo, como diría Paul Ricoeur, con el acompañamiento con mayúscula, con el otro. Y dice Verónica Nava, a pesar de la distancia. Nicolescu nos señala que hay un diálogo necesario de saberes, diálogo que transversalmente constituye planos transdisciplinarios. Es la base para despertar el ejercicio de un pensamiento diferente, donde se contrasta la razón, las opiniones, y esa diferencia nos ayuda a construir una sociedad más que nunca tolerante, respetuosa y ética. De esta manera, quizá también podamos comprender y que tengamos que repensar múltiples respuestas. Nos encontramos ante grandes desafíos, pero no estamos solos. Estamos creando condiciones ciertamente intelectuales para un cambio. Y la filosofía nos acompaña de otras dos construcciones fundamentales, que va a ser la base para que podamos iniciar lo que tiene que ver, pues, con lo que vamos a compartir con ustedes. Tanto la teoría del conocimiento como la epistemología y la nociología. En el momento clave en que empezamos a transitar por situaciones caóticas, de incertidumbre, de distancia determinada por las condiciones de sanidad y también por la esperanza de una nueva vida, nos damos a la tarea de involucrarnos en un tipo de trabajo distinto al que veníamos desarrollando. Y traté de incorporarme desde otro plano de realidad al que regularmente me daba el confort de una metodología y de una investigación con la cual hasta cierto momento en el cuerpo académico que me sumo a mis compañeras, a mis colegas, y era el tratar de revisar a través del Big Data una serie de referentes que me pudiera ayudar a clarificar visiones distintas, visiones de ese mundo y de realidad ciertamente lejanas, pero que también con mismas preocupaciones que otros colegas, que otros investigadores. En ese sentido, recupero metodológicamente, pues, el proceso de lo que implica la bibliometría a través del software Bosweaver y me permite acercarme con un carácter hacia la complejidad como objeto de estudio, con dos grandes elementos: la emergencia y la autoorganización de las instituciones. Porque justamente los procesos de interacción entre el sujeto y el objeto devuelven nuevamente la relación con el otro y los otros sujetos. Y en ese sistema educativo abierto, dinámico, me permito entonces desarrollar algo al que le llamo configuraciones de redes, mapeos categoriales dentro de las estructuras tanto conceptual como epistémica. Hacia dos grandes vertientes. Por un lado, la revisión de organismos y agencias que han definido en el ámbito educativo
lo que implica el desarrollo del conocimiento. Y por otro, a través de la investigación, producto de la intelectualidad, el derecho, los estrechos caminos o los vínculos cercanos que puede tener tanto la producción científica trabajada desde la academia, desde las organizaciones institucionales, fundamentalmente a través de los tiempos actuales. Y el recorrido se hace dentro de la temporalidad del 2019 al 2021. Sin embargo, gratamente, no sorpresivamente, gratamente, la literatura nos llevó a reconocer escenarios prospectivos. Escenarios que no están centrados en lo tendencial, pero que tienen implicaciones a través de estos elementos pospandemia, porque son papers que están dictaminados y que serán publicados en el 2022 o 2023. Eso implicó varios caminos. Ciertamente la revisión de una literatura muy fuerte en términos de cantidad, pero la resignificación y reconfiguración del reconocimiento de nuevas formas organizacionales de las instituciones, sobre todo las que están dedicadas a la gestión y producción de conocimiento, que son las instituciones de educación superior, y obviamente la formación de su capital humano. Y en algo que también centro como relevante, que es esta gobernanza solidaria, democrática, inclusiva, que se tiene que tejer a través de las redes interinstitucionales. Y es lo que me parece, desde la inauguración, es y ha sido uno de los ejes, diría también transversales, en cada uno de los expositores que me antecedieron. ¿Qué implicaba involucrarme en un trabajo de investigación de bibliometría? Inicialmente, pues dar respuesta a lo que regularmente en los estados del arte o en los estados del conocimiento nos implican las tareas iniciales de toda práctica de investigación. Reconocer tendencias, publicaciones, producciones, países, ver la geopolítica, ver si estos papers o no tenían mayor representatividad en la producción científica, si estos artículos estaban indexados en las revistas de mayor difusión y si también eran portadores o no de cierto tipo, no de contenido, sino de conocimiento dominante. Y si ello debía, obedecía a estos recortes de temporalidad que ya enuncié. Y en ese sentido se inspiraba una evolución diferente en términos tanto metodológicos como categoriales asociados con las investigaciones. Como sabemos, la bibliometría tiene que recorrer ciertos indicadores, en los cuales no solamente es la cantidad, sino son las temáticas, los criterios, la representatividad, las bases de datos, los tipos de repositorios, el número de citaje, los números de enlaces y sistemas de recomendaciones a los mismos y en el momento en que fueran o no publicados. Tuve la fortuna de tener acceso con algunos de los autores que me permitieran, porque todavía, lo dije al principio, van a ser motivo de su difusión hasta el próximo año y el siguiente. Eso nos coloca en una visión, por lo menos para esta servidora, de privilegio, porque podemos compartir en este momento, no solamente a través de una de las grandes plataformas como es Scopus, y que tendríamos un acercamiento en términos de lo que están implicando más de 2,000 papers a través de los principales países de mayor producción, en donde el número también
de producción de artículos tiene que dar cuenta de esta literatura científica en la cual los organismos, entre ellos, pues obviamente la ONU, pero también la UNESCO, establece una correlación directa entre la gestión y producción de conocimiento con la economía, con una visión de una relación fundamental entre desarrollo sostenible en términos de una evolución necesaria para la constitución de lo que veremos después de las sociedades del conocimiento. En ese sentido, pues también el número de temáticas abordadas implicaba no solamente una riqueza y una pluralidad de la estructura y de los vínculos que están directamente asociados con todo el desarrollo tecnológico y la cultura digital, sino también habría una dificultad, las posibilidades de ir estableciendo codificaciones y acopio en esta transmisión de la información recibida, por lo cual, pues se requería también de otro tipo de instrumentos, de otro tipo de elementos que me permitieran reconocer en las redes de configuraciones que se iban tejiendo categorialmente, como nuevamente la complejidad, no de la investigación, sino de la misma estructura de evolución del conocimiento en esta temporalidad, nos permitía reconocer que nuevamente la geopolítica no es impedimento, y lo decía el doctor Paulo, para desarrollar posturas epistémicas y construcciones metodológicas como nuevos lenguajes de pensamiento, como nuevas formas en donde los sujetos fuéramos capaces, por lo menos, de tener en primera mano las posibilidades de analizar múltiples realidades, algunas de ellas socioculturales, políticas, ideológicas, pero todas vinculadas con el único objeto de estudio, que es la producción de conocimiento. La formación, entonces, se constituye en el terreno de la constitución del conocimiento en su producción como un quehacer complejo, diversificado, laborioso, no solo para los científicos, sino para los investigadores en los centros educativos, en las universidades, y por tanto se requiere de transformar redes organizacionales, tecnologías que permitan a la reingeniería de las instituciones acercarse a estos procesos rigurosos, disciplinarios y analíticos con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de construcciones con los cuales pudiéramos tratar de ir reconociendo esta diversidad y esta riqueza, no solamente en la cantidad, que de por sí y por suyo es vasta, es rica y nos lleva a planos disciplinarios y analíticos diversos. Reconocer en esta multireferencialidad la creatividad intelectual, la necesidad por ir reconociendo a través de la investigación que el conocimiento tiene la importancia y nos permite establecer relativamente acercamientos en términos no solamente de lo que nos daba fortaleza el paradigma analítico, empírico analítico, sino también a través de las revisiones metodológicas reconocemos que hay otro tipo de construcciones. Quizá la propia dinamicidad del momento que estamos viviendo nos lleva a replantear una nueva cosmovisión del mundo, a lo que llamamos multireferencialidad. Eso que tampoco para el investigador nos es ajeno, porque formamos parte de esa episteme.
El sujeto está implicado también en esos contextos. Igual que la realidad, su pensamiento no puede ser simplificador, y menos ahora lineal, ni reducirse a una sola idea, dato o acontecimiento aislado. Ya Heisenberg, desde los 50, señalaba que la realidad tenía movimiento. Nicolescu vuelve a enfatizar, no hay una realidad, hay niveles de realidad, y estos tienen direccionalidades diferentes, y en ellos podemos reconocer en estas categorías teóricas interacciones de sistemas, algunos simples y otros que se responden y se corresponden porque se intersectan en otros procesos. De hecho, el conocimiento, dice Lara Rosano, nos va a implicar acercarnos al ser y al objeto de conocimiento de maneras diferentes, de manera situada, con características que en su momento puedan reconocer una lógica y un punto epistemológico. Y esa lógica multireferencial, para algunos, esa seguridad en términos de lo que implican los elementos que constituyen una matriz epistémica, puede entenderse como esa fuente que nos puede dar la posibilidad de generar conocimiento. Pero estamos ante otro mundo, ante otra cosmovisión, ante otra forma de abordar la realidad. Otro plano en donde otra matriz quizá de reconocimiento de lo inacabado, de lo incompleto, de lo que está todavía por ser dialogado en ese mundo de redes de conocimiento, deba ser replanteado y repensado de otra forma. Estas formas de racionalidad nos emplean y nos implican desafíos. Desafíos con las relaciones entre los investigadores, en donde las relaciones del sujeto y el objeto ya no es tan direccional como en el modelo clásico, sino nos invitan a pensar en que la realidad es un entramado, como bien lo dice la Complexis con Edgar Morin. Ese entretejido de innumerables elementos donde el sujeto se encuentra a veces en el centro, a veces sometido por la determinación de nuestro pequeño mundo, de ese microcosmos, pero también a veces estamos fuera, en la periferia. Ya no es ese micro, ya buscamos esos procesos de desterritorializar el plano de la geopolítica. Buscamos entonces otros discursos, otros símbolos quizá, cargados con nuevos significados y con otros lenguajes que nos inviten, por lo menos, a reconocer que tenemos otro tipo de planos distintos. El impacto que vivimos con la pandemia del COVID-19 para algunos nos tomó con sorpresa. Las pérdidas sensibles en la población del mundo son invaluables. Y también en distintos ámbitos impactaron, sociales, económicos. En la educación se afectó a más de 1.500 millones de estudiantes. Pero también se exacerbaron las desigualdades. En la esfera, por lo menos en la emergencia sanitaria, obligó al hombre a su aislamiento, a algunos a la soledad. El momento fue inédito. Caos, entropía, incertidumbre. Vivimos la complejidad desorganizada en este mundo planetario que estaba implicando cambiar. Creo que nadie imaginaba la magnitud. Tampoco el impacto, para muchos devastador, de un virus tan minúsculo.
Era urgente entonces incorporarnos a eso que la emergencia llama disrupción e interacción. Y en las instituciones, buscar lo mejor de cada uno. Se ha dicho reiteradamente desde la mañana, con nuevos valores que nos inspiren la autoorganización de una ciudadanía diferente, que tiene que ver justamente pues, con el conocimiento. Y en ese sentido, quizá pudiéramos haber anticipado con menor, no sé si riesgo, pero sin tanto dolor. Pero también la pandemia ha colocado posibilidades, retos, esperanzas, formas de ver la vida en otro sentido, tomar mayor conciencia de lo que implica estar con el otro y también de la producción que se ejerce con el otro en la distancia. Abrir fronteras. El conocimiento no tiene muros. El conocimiento tiene implicaciones de apertura y de lo que al principio llamaba esta solidaridad. En esa incertidumbre y en esa ambigüedad encontramos entonces posibilidades diferentes. Normativamente entonces se recuperan documentos que pues las agencias se dieron también a la tarea de desarrollar y de establecer, de hecho desde el 2015, y ya se tenía planteado este horizonte de futuro que también se ha reiterado hacia esta agenda del 2030, la cual ya ha sido reconfigurada porque estamos hablando ya de una agenda al 2060, en donde juntos, a través de las instituciones, tuviéramos otra forma de reorganización y buscar otras lógicas en la participación. Ciertamente hay una serie de recomendaciones, de alertas con las cuales tengamos que anticipar los tiempos, no solamente a todos los países miembros de estas agencias, sino también los países invitados, los países con mayor desequilibrio, con mayor inequidad en términos de la participación y el acceso a lo que universalmente tenemos derecho, que es la educación. Y a lo que en México, desde el 2019, en el artículo 3º y en la fracción 19, se señala que la información y el conocimiento desde la educación pública también es un derecho de conocimiento, de uso y aplicación para la sociedad. La producción de conocimiento tiene también un desarrollo en términos de la inclusión, en términos de favorecer a estas múltiples dimensiones de la desigualdad. Más que nunca necesitamos revisar a través de una serie de recomendaciones cómo podemos, si no reducir, por lo menos vincular quienes desarrollamos, quienes producimos, posibilidades distintas de reconocer a través de estos mensajes clave cómo articular una serie de estructuras interinstitucionales que permitan sumar para poder restar desigualdades de este desarrollo humano a través de estas disparidades que también antes de la pandemia existían, pero que se han visibilizado. No podemos cerrar los ojos, no podemos estar distantes ni a las desigualdades, ni a los indicadores de evaluaciones homogéneas ante situaciones diferentes de desigualdad, porque entonces la inequidad va a ser nuevamente un elemento que difícilmente podamos lograr, ya no en el 2050, sino en el 2060.
Y eso justamente tiene que colocar al centro nuevamente la igualdad de género, el medio ambiente, en los entornos y un trabajo donde se erradique sobre todo la explotación laboral infantil. Son nuevos retos que tenemos a través de una serie de estrategias comunes que ir desarrollando a través, le llaman arreglos institucionales. Son programas y acciones gubernamentales con los cuales deberemos desarrollar una serie de programas que articulen nuevamente programas de coordinaciones y de acciones horizontales, de menores elementos verticales. Hablábamos hace un momento de tratar de cruzar la frontera en términos de ese conocimiento de acceso universal. Hace un momento escuchaba con mucha emoción también al doctor Paulo, donde él hablaba de un emprendedurismo solidario. Yo hablo de una gobernanza solidaria. Yo hablo de un conocimiento donde permita a los sujetos, no solamente a los académicos, a la población, una participación distinta en términos de lo que está implicando el desarrollar estrategias distintas. Un elemento común en los papers es qué pasa con el derecho del acceso al conocimiento. Esta participación por una ciencia abierta en donde los sujetos tengamos la posibilidad no solamente de la información como tal, sino del uso de la participación social. Este enfoque en México, igual que en Europa, implica resultados, metodologías, compartir datos, el desarrollo de los procesos, abrir la investigación, abrir las plataformas tecnológicas. Todos los que nos dedicamos a la investigación sabemos lo por momentos complicado que resulta ingresar a las bases de datos si no tenemos claves universitarias, si no tenemos el desarrollo de la colaboración. La ciencia abierta implica corresponsabilidad, implica la participación de actores científicos, pero también de la comunidad, de equipos abiertos, de códigos abiertos, de infraestructura abierta. No todas las instituciones, sobre todo las que no gozamos de autonomía, desarrollamos ni tenemos una infraestructura que permita un tipo de producción de conocimiento de alto impacto. Y para muchos, nos quedamos en el terreno de la resolución de la intervención, también necesaria, también significativa, pero requerimos también recursos educativos abiertos, laboratorios abiertos. Esto que se decía también de desarrollar acciones paralelas en sesiones de clase, ya también en la Escuela Normal Superior de México, de la Ciudad de México, lo estamos logrando a través de este sistema, de estas posibilidades de redes interinstitucionales. Y aprovecho porque es un momento especial el reconocer la apertura, la calidez, la solidaridad académica de cuerpos de investigadores como es Formare, como es funcionarios de alto impacto, como los representantes de raíces, que nos han permitido transitar por un pensamiento transfronterizo, por una producción en la cual difícilmente pudiéramos haber logrado en términos de un vínculo micro, que también es importante y también es fundamental.
Pero si queremos trascender, si queremos lograr universalizar la producción de lo que se desarrolla, tenemos que lograr establecer niveles de interoperabilidad en los sistemas, de desarrollar instrumentos de focalización con el otro, de que nos permitan compartir tecnologías de la información desde otros planos interinstitucionales, que logremos niveles territoriales de apertura, no de Estado, sino de un ejercicio de una gobernanza en donde los metabuscadores a niveles de los estados nos permitan desarrollar otro tipo de formación del capital humano. En este sentido, los sitios, los administradores de datos, la cosecha de los metadatos son fundamentales, no solo para la búsqueda, para compartir los procesos metodológicos, los hallazgos, los prepapers. Estamos constituyendo una nueva visión de formación del capital humano, donde la pluralidad del pensamiento es la riqueza a esas diferencias. Y justamente en este mes, la UNESCO y la ONU cerrarán la agenda para formalizar nuevamente la ciencia abierta. Es algo en lo que todos, me parece, estamos participando y nos debe permitir a investigadores, a científicos, a instituciones, a jefes de Estado, a directores de instituciones, sumar esfuerzos. Ciertamente pensamos en un mundo mejor, pero requerimos de acciones concretas. Requerimos de sumar una serie de, si no diferencias, por lo menos de políticas públicas que permitan un desarrollo tecnológico con mayor vinculación a la innovación en México. Y eso seguramente se está logrando a través, pues no solamente de una ciencia donde se genere un fortalecimiento de una comunidad científica, tecnológica y de innovación. Estamos hablando también de una ciencia de frontera, con programas nacionales estratégicos, con un desarrollo tecnológico de innovación abierta, pero con un elemento fundamental de cambio. La educación en el mundo es la fuerza del futuro. Y esto debe constituir en una serie de instrumentos poderosos para el cambio. En México, los futuros mexicanos son los adolescentes y los niños de hoy, de este 2021. Queremos que estos desafíos que nos está marcando la complejidad creciente y con una velocidad tremenda, nos permita anticipar nuevamente escenarios tan catastróficos como los vividos. Más de un 30% de papers leídos nos permitió reconocer la preocupación mundial por la revisión de enfoques hegemónicos en la misma producción de conocimiento. En esta revisión necesaria de la epistemología occidental dominante, que está basada en esa colonialidad de un pensamiento y que hasta hace tiempo no había permitido resignificar a otras categorías, no había permitido reconocer otros saberes, otros elementos que esa multireferencialidad a través de otras epistemes también existen. Y no solamente por la región del sur, sino por una necesidad de una conciencia crítica que se debe de asumir en términos congruentes y corresponsables de esa solidaridad académica a la inequidad de muchas poblaciones que no tienen acceso por la misma distancia a la educación. Esta hologramía
de las diferentes realidades afectan, determinan no solo las condiciones sociales y económicas de los sujetos, las distancias hacia el conocimiento. Es por ello que en esta ecologización planetaria, los diversos enfoques epistémicos y metodológicos nos dan la posibilidad, con otro tipo de producción de conocimiento, desarrollar entonces procesos de creación, organización, distribución, aplicación, transferencia y sobre todo reutilización del conocimiento. Ya Nonaka Itakushi nos señalaba, estos intangibles son la fuerza del cambio, a través de diversos elementos donde el conocimiento permita esas codificaciones y esas posibilidades de creación, codificación y reutilización. En ese sentido, las interacciones y la mezcla, por lo que da la misma correlación, nos debe permitir desarrollos de producciones distintas en las mismas sociedades del conocimiento, donde el acceso a las nuevas tecnologías y las investigaciones de excelencia sean los instrumentos, las nuevas habilidades, se habla de esas competencias transversales, den y depositen a los sujetos posibilidades de centros abiertos a la diversidad, a la interacción personal. Algunos todavía pensamos de forma directa, pero en este momento es el mayor nivel de producción, por lo menos en papers. Tendríamos que revisar si este mundo digitalizado, este mundo inmaterial que es el conocimiento, justamente es este nuevo valor que produce ideas, ya no solamente en la sociedad del mercado de las profesiones. Estamos hablando también de una nueva clase social de la producción, del ingenio y la creatividad. Pero también estamos, ya se decía, de un capitalismo cognitivo. Este conocimiento constituye entonces ahora la moneda, el valor más preciado de la economía global, que nos puede alejar del valor producido de un trabajo manual, ciertamente, pero nos debe alertar también de la atención necesaria de los recursos naturales, porque si bien son objetivos, también en algún momento se vuelven intangibles. Y en ese sentido, el capital que se está formando requiere de un acompañamiento de un nuevo modelo económico de mayor solidaridad con el despliegue y el desarrollo de la innovación. Y justo estaría a través de este capital relacional con las estructuras de las instituciones, porque el capital humano, solo con las fortalezas que dan las destrezas, las competencias y el expertise, requiere de otro tipo de cultura organizacional. Decíamos y coincidíamos con el discurso anterior. Toda revolución y todo cambio implica no solamente transformación en las relaciones de producción, en la experiencia humana. Debemos aprender de lo vivido. Debemos transformar nuestra cultura institucional, revisando autocríticamente nuestra participación con la relación que tenemos con el mundo, con nuestros alumnos, con nuestros colegas, con este desarrollo que queremos sumar y que a veces nos olvidamos de los cambios profundos que implica el transitar por nuevos paradigmas. Enfrentamos nuevas industrias, requerimos de nuevos medicamentos, de nuevos lenguajes y de nuevas prácticas.
hay una necesidad de revisar y replantear el currículum que ofrecemos a las instituciones que formamos cuadros de formadores para la educación básica, para la educación media superior y en México para la educación superior como derecho, como obligación del Estado. Hay una necesidad de que los formadores revisemos que no solo los cambios son elementos que generan situaciones de impacto por el mismo conocimiento o por la innovación. Decían que los procesos a los cuales nos hemos enfrentado nos colocó más que en una educación híbrida, en un traslado de un plano de una docencia en la cual quisimos colocar a través de una pantalla. Hay necesidad de revisar también colectivamente y estas formas nos están replanteando una educación donde se reconsidera una forma en que el conocimiento y el aprendizaje, cuidado, no sea el que moldee un futuro en una humanidad planetaria. Debe ser mejor el que anticipe, el que alerte a la incertidumbre, a lo inesperado. Debemos fortalecer un compromiso público a favor de una educación de un bien común. La importancia entonces de las profesiones y en particular de la docencia en colaboración, en red, es lo que nos puede permitir trascender hacia otro tipo de conocimientos, no solamente académicos, sino también científicos básicos, con los cuales nos permita aproximarnos a una solidaridad mundial en donde no aceptemos llamar las desigualdades. Justo porque la innovación que genera el conocimiento nos permite el desarrollo de procesos de eso que para muchos sigue siendo lo tácito y lo codificado, sino lo que yo privilegio, que son las interacciones de las organizaciones, porque son los sistemas de innovación los que nos van a permitir, si es transitar hacia otro paradigma, pero con otro tipo también de economía, ya no solamente como la vivimos. Y en ese sentido, alertarnos que diversos campos requieren de otro tipo de enfoque, de otro tipo de desarrollo, en donde nuevamente tengamos la posibilidad de ir constituyendo procesos de interrelaciones más humanas, más sensibles, más acorde con la naturaleza de lo que requieren esas diferencias. Y esa producción de ese bien inmaterial como derecho permite entonces que esos ecosistemas de recursos, tanto naturales como ambientales y sociales, nos permitan arribar a esta bioeducación que está todavía en proceso de, yo digo, co-construcción. Hay una necesidad de una discusión conceptual nuevamente, de revisar si las categorías con las cuales hemos pensado, y diría Hugo Semelman, las herramientas de la razón, nos están fortaleciendo para dar respuesta a estas incertidumbres, o tenemos que replantear a través de lo que llama una economía circular, temáticas con las cuales seguramente invitaba el doctor Medina a buscar a través de raíces investigaciones distintas, avances de un conocimiento más armonioso, más dinámico, más de esa economía circular en donde la sostenibilidad por los ecosistemas, incluyendo el social, pueda generar opciones de desarrollo y crecimiento, sí económico, pero también de mayor formación integral y humanística. Los retos los tenemos ahí. Los retos son múltiples, son diversos.
Y nuevamente el proceso a través de la tecnología, me parece, no debe ser la misma forma en cómo estamos retornando pausadamente en forma semipresencial. Las ciencias avanzan, el conocimiento también. Tenemos que ser audaces, tenemos que reinterpretar los cambios que el mismo, pues, mundo nos está enfrentando como problema social. Pero también tenemos que vincular algunos elementos que nos permitan a los especialistas centrar con mayor acuciosidad en dónde se requieren dichos cambios, en dónde la universidad requiere puntualizar nuevas prácticas de investigación. En solitario es muy difícil, es muy complicado, sobre todo porque el desarrollo hacia acciones donde los sistemas socioecológicos complejos nos deben de invitar a replantear cambios ambientales desde los propios sistemas que estamos desarrollando en las universidades, en nuestras instituciones, y con eso quizá tengamos la posibilidad de ir reconociendo hasta dónde podemos vencer los retos de esta agenda hacia el 2030, que está más que nunca en una situación de riesgo. Porque se hablaba también de esta visión prospectiva, de este horizonte de futuro en donde lo posible a través del presente podamos ir recuperando algunos elementos que el propio conocimiento dado nos pueda no fortalecer, pero lo menos sí articular nuevos constructos y deseablemente ir arribando a una nueva configuración filosófica, a ese futuro deseable, pero haciéndolo viable, menos tenso, pero más en esta dinámica múltiple. Hay diferentes vías, hay diferentes formas de ir reconociendo los futuros posibles. ¿Cuáles tengamos la posibilidad de reconfigurar? Pues tendremos entonces el reto a través de las prácticas interinstitucionales. Y ya en este momento tenemos la posibilidad con la apertura y sumemos las capacidades intelectuales y ello genere innovaciones, podamos entonces compartir lo que ya algunos han anticipado y han desarrollado, futuros profesionales distintos. Creo que es el momento en donde el trabajo en red nos deba dar esta posibilidad de ir avanzando hacia nuevos planos, de ir compartiendo la riqueza a través de estos retos que nos implica seguir creando y produciendo conocimiento, pero con un uso de futuro, con unos sistemas educativos que nos anticipen escenarios catastróficos, con sistemas de información abierta, donde las estrategias y los paradigmas irrumpan en articulaciones diferentes como nuevos elementos y componentes de una participación no solo de pronóstico, sino de acción real, porque es viable, no solo deseable. Y en ese sentido, tendríamos la necesidad de seguir repensando y reconfigurando elementos prospectivos que nos permitan quizá otra forma de autoorganizarnos, de desarrollar estrategias transformadoras, de generar nuevas competencias, nuevos, decía hace un momento el doctor Paul, contenidos digitales. Lo cierto es que transdisciplinariamente tenemos que cruzar la frontera. Estamos hablando de cruce de saberes, de elementos que nos permitan arribar a otros retos globales que tenemos frente, en donde México pues también tenga que desarrollar mayor equidad, sobre todo con la formación de género, que
se disminuya más esta brecha económica, pero también la digital. Hasta este momento, por lo menos en algunas de nuestras instituciones, seguimos buscando a nuestros alumnos. Seguimos esperando que las condiciones hacia el 2050 en México tenga posibilidades de nueva esperanza, ya no solo de vida, de una vida digna, de una vida con una participación distinta, pero con herramientas formativas con las cuales estos ciudadanos puedan enfrentar y puedan participar con otro tipo de planteamientos. Finalmente, hablamos de esta figura que seguramente recuperé de forma arbitraria a través de esta revisión no tan rápida, porque intenté tener metodológicamente el rigor del análisis, elementos donde la gobernanza sea la base de la corresponsabilidad colectiva. Y en ese sentido, el desarrollo plural de la participación social puede incorporar prácticas innovadoras con mayor sentido democrático a una ciudadanía con una administración institucional, educativamente hablando, de mayor equidad. Necesitamos un ejercicio de coproducción y co-construcción de acciones en corresponsabilidad, que justamente es a través de lo que esta servidora piensa en red de configuración de acciones de colaboración. Pues esta es una de las formas en cómo pues estamos intentando sumar algunos de los elementos que nos permitan pues ir constituyendo y seguir tejiendo. En ese sentido, reitero nuevamente la riqueza, la fortuna, la posibilidad de haber tomado hace como 7 años la decisión de haber participado en un encuentro en Morelia con Formar. Y ahora, pues con un cálido, estrecho y acompañamiento siempre con esa solidaridad intelectual de raíces. Nuestro eterno agradecimiento y sobre todo, pues también a todos ustedes por su escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su conferencia. Nos abre un panorama muy retador, nos pone en la mesa una agenda de trabajo compleja, dinámica, que nos reta a todos los investigadores a estar en la mesa de la construcción del conocimiento en temas que emergentemente debemos de tomar, dadas las rutas y las situaciones sociales que estamos viviendo en la actualidad. ¿Queda tiempo para algún comentario, alguna pregunta hacia la doctora? Dejamos el tiempo por si alguien quiere comentar, quiere preguntar algo. No sé, Elisa, si me permitas nada más, aparte de felicitar a la doctora, decirle que realmente la emoción de escucharla y el compromiso que nos hace tener, creo, a los no tan expertos en estos temas para seguir adelante, y sobre todo por cuestión de edad, ¿no? Muchos de nosotros nos debemos de replantear que no vamos a llegar al 2050, ni siquiera vamos a ver esa posibilidad, pero sí construir, sí el hacer, ¿no? El ser y el hacer. Entonces me hiciste recordar mucho la época del CREFAL, y sobre eso va mi pregunta, del CREFAL y del ILSE, los cuales fueron dos organismos para los cuales trabajé muchos años en la Dirección General de Relaciones Internacionales, gestando proyectos, gestando
dinero de parte de la UNESCO para bajar proyectos al CREFAL, que está ahí en el Bello Pátzcuaro, en Michoacán, en la época de Gilberto Garza Falcón, o el ILSE en la época de Álvarez Manilla. Entonces, cuando te oigo hablar con toda esta construcción de ideas, de lo que tenemos que hacer, me hace plantearme algo que duele, y duele en el sentido de que hablábamos de un analfabetismo funcional en aquella época, ¿no? La gente que no sabe leer y escribir, y nos estamos enfrentando a los analfabetas cibernéticos. Y entonces nos alcanzó el tiempo, nos alcanzó el destino, ¿sí? En esta territorialidad encontramos analfabetas funcionales, analfabetas cibernéticos, y la brecha es sumamente más triste para los países en desarrollo. Entonces, este quehacer en el que tú nos invitas a inmiscuirnos, porque implica el cambio, implica una palabra mágica que es el compromiso que deben de tener los docentes en el quehacer educativo a futuro, ¿sí? Tenemos que reinventarnos, tenemos que apropiarnos de las nuevas tecnologías para poder construir los saberes para estos nuevos ciudadanos, como dijiste, ¿no? Entonces, un abrazo, y sería, ¿qué me podrías contestar en estas crisis de estos dos tipos de analfabetismo funcional y más cibernético, y qué políticas públicas crees que se estén gestando al respecto? Bueno, primero, pues muchas gracias por sus palabras. Segundo, me hizo recordar cuando dijo el CREFAL, pues no solamente también una figura importante como Nicolescu, sino Hugo Semmelmann, en sus últimos trabajos como académico, como intelectual, como investigador, y también esta servidora tuvo el privilegio de haber, pues por más de 2 años, él estuvo dictando un seminario permanente en la Dirección General de Educación Normal en la Ciudad de México, con un grupo también de investigadores, por un proyecto distinto, con el cual, pues, Hugo Semmelmann fue, creo, congruente hasta el final. De hecho, pues muere en Pátzcuaro, y con este proyecto comunitario, donde el conocimiento fuera el vehículo, fuera el vínculo, en donde la participación de la comunidad tuviera ese detonador de cambio social. Creo que como política pública, la revisión de todos los papers nos hace pensar en la preocupación a través de las agencias y de los organismos para que todos los países y los estados miembros invitados hagan lo posible por sumarse a un cambio distinto. Sin embargo, cuando las prácticas en términos del ejercicio de los programas gubernamentales tienen no solamente la diferencia en términos del acceso a la economía, los programas se diluyen y las acciones institucionales entonces pueden tomar otro rumbo. Pero a través de estos esquemas de lo que está implicando el conocimiento abierto, la ciencia abierta y la práctica plural de la investigación, tengo por lo menos este deseo de cambio, esta visión de futuro prometedora, de esperanza en la cual muchos ya no tuvieron. Y lo mínimo que como profesionales, como investigadores, debemos a la comunidad, a la humanidad, es sumar
sumar energía intelectual, sumar proyectos comunitarios, sumar acciones que favorezcan a tanta población que tiene el deseo de salir adelante, de cambiar. Y lo digo porque, pues, una buena parte de nuestra población sin padres, ya en este momento huérfanos, México necesita revisar. Y quienes estamos al frente de futuros docentes, necesitamos compartir lo poco que hemos avanzado y tratar de inspirar un ejercicio de solidaridad distinta, un ejercicio de acción de la educación más humana, más sensible, más de acompañamiento ético, respetuoso, por algo que creo que todos tenemos derecho, vivir y también ser felices, también lograr una posibilidad de transformación de un pensamiento que justo el conocimiento, no por ese logos racional, porque ya lo he dicho, hay múltiples facetas del conocimiento, nos permita reconocer eso que muy temprano escuchamos, la singularidad en la pluralidad. Tenemos una agenda no al 2030, hoy pendiente, una agenda en la cual está compartida con conocimiento, con esperanza, con congruencia, como la que he encontrado en Morelia, con investigadores, con sujetos sociales transformadores de cambio, con líderes intelectuales de esta institución, de la Escuela Normal de Morelia. Pero también con redes internacionales que nos han permitido transitar y que nos inspiran esa fortaleza, nos inspiran ese deseo renovado siempre de cambio. Y cruzan frontera. Y eso para nosotros es la gran diferencia, ¿no? Ese es el reto. Igual yo tampoco llego a 2050, pero creo que todos estamos sumando a esto que este virus nos colocó frente y que es el momento de decir, pues en principio por los que no están, pero también por el deseo de un futuro distinto, de un futuro que creo que podemos lograr, que es viable. Y eso pues es a través del conocimiento y de lo que está implicando esta posibilidad simplemente de estar a la distancia y de países que se unen también. Muchísimas gracias. A usted, sobre todo a usted, por su emoción. Gracias. Yo quisiera, antes de que termine, ya sé que estamos fuera de tiempo, decirle a la doctora Nava que académicamente hizo una exposición magistral, académicamente nos ha compartido mucho, pero creo que hoy en día, más que lo académico, se ocupa el ser humano. Y en esta última intervención, doctora Nava, usted se mostró como un ser humano maravilloso y por eso quise expresarle mi reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. A nombre de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, agradecemos a la doctora María Verónica Nava Vilés por su participación y su presencia, y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.